Lázaro era un planeta muerto, desprovisto de vida durante miles de años, y se extendía ante nosotros como un vasto desierto de rocas y polvo. El paisaje era opresivamente monótono, montañas grises a lo lejos y valles secos que se fundían con un cielo sin color, sin estrellas visibles. Desembarcar allí fue como pisar en un cementerio cósmico, donde el silencio era nuestra única compañía. A diferencia de la Tierra, no había viento que moviera el polvo, ni sonido de agua corriendo. Era una quietud absoluta que, de alguna manera, se sentía incorrecta, como si algo estuviera al acecho. Estábamos aislados de la humanidad, a años luz de cualquier ayuda, rodeados por un entorno inmutable que nos recordaba constantemente su muerte. Yo, el doctor Emilio Vargas, fui el encargado de liderar la misión. Era un gran privilegio y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad. Me acompañaban la doctora Elena, nuestra especialista en biología, siempre fascinada con la idea de recrear vida donde ya no quedaba nada. Estaba obsesionada con la idea de que podríamos recrear ecosistemas completos, especies enteras, con la tecnología que habíamos desarrollado. También teníamos al ingeniero de terraformación, James, un hombre pragmático que confiaba más en las máquinas que en la naturaleza. Junto a ellos estaba la doctora Yara, nuestra geóloga, responsable de garantizar que el suelo de Lázaro fuera capaz de sustentar las nuevas formas de vida que planeábamos crear. El dispositivo de biorrecreación era nuestra joya tecnológica. Diseñado para desencadenar un proceso de terraformación controlada, utilizaba bancos de datos genéticos almacenados durante siglos, mezclando genes de especies de la Tierra con las condiciones naturales del planeta en el que se activara. Lázaro era un experimento. Si conseguíamos devolver la vida a un planeta muerto, eso abriría la puerta para la colonización de otros planetas estériles. Era el futuro de la humanidad, y todos lo sabíamos. Estábamos eufóricos con las posibilidades, pero la incertidumbre pendía sobre nuestras cabezas como una sombra silenciosa. Sabíamos muy poco sobre el pasado de Lázaro. Nuestro campamento fue montado en el valle más prometedor. Los escáneres mostraron que había restos de nutrientes en el suelo, lo que sugería que, en algún momento, ese lugar sostuvo vida. El clima era inhóspito, temperaturas extremas durante el día y la noche, y una atmósfera rica en dióxido de carbono. El cielo nunca cambiaba, siempre cubierto por una neblina blanquecina y opaca, como si algo estuviera bloqueando la luz natural. Durante el día, la claridad era tenue, apenas iluminando el paisaje, y por la noche, la oscuridad era absoluta, impenetrable incluso para nuestros mejores equipos. Las noches en Lázaro eran un desafío psicológico, tanto como físico. El silencio parecía amplificarse, resonando en nuestras mentes. Cada uno de nosotros lo enfrentaba de maneras diferentes. James pasaba horas calibrando el dispositivo, mientras que Elena documentaba obsesivamente cualquier cambio en el suelo o en la atmósfera. Yo, por otro lado, me mantenía atento a las comunicaciones. No esperábamos contacto con la Tierra, pero algo en el ambiente de Lázaro me inquietaba. Quizás era la soledad del lugar, o tal vez la idea de estar a punto de revivir un planeta muerto. Las historias sobre antiguos colonizadores y civilizaciones desaparecidas resonaban en mi mente, a pesar de saber que eran leyendas. La primera señal de que algo estaba a punto de cambiar llegó en la cuarta semana, cuando Elena notó un cambio en la composición química del aire. Estaba sucediendo, la vida estaba regresando, y el dispositivo apenas había sido activado. La emoción recorrió al equipo, pero, al mismo tiempo, una sensación de aprensión comenzó a surgir. Lázaro estaba despertando. El día de la activación del dispositivo de biorrecreación, la tensión en el campamento era palpable. Habíamos pasado semanas preparando el suelo, calibrando el equipo, ajustando cada parámetro para garantizar que la terraformación fuera controlada. Elena estaba especialmente ansiosa. Sus ojos brillaban de anticipación mientras se posicionaba junto al panel de control. «Es esto», dijo con una sonrisa nerviosa. Todos sabíamos que el éxito de esta misión
podría significar la supervivencia de la humanidad en otros planetas. Hice un gesto a James, quien revisó por última vez las lecturas de seguridad. Asintió, y luego, con el toque de un botón, el dispositivo fue activado. El suelo tembló levemente bajo nuestros pies, una vibración que recorrió la Tierra como si algo se agitara bajo la superficie. Un suave zumbido de energía reverberaba en el aire, creando una frecuencia que parecía interactuar con el propio planeta. Por un momento, el cielo se oscureció, como si algo estuviera bloqueando la luz del sol, pero luego volvió a su tono habitual de neblina blanquecina. Al principio, nada parecía haber cambiado. El dispositivo permaneció estático, sus luces parpadeando en un patrón que indicaba funcionamiento normal. Nos quedamos allí, observando, esperando la primera señal de vida. Fue Elena quien lo notó primero. «¡Allí en el valle!», gritó, señalando una pequeña área donde el suelo agrietado comenzaba a abrirse. De repente, brotes verdes empezaron a emerger de la tierra seca, creciendo rápidamente en pequeños arbustos y hierbas. La transformación estaba sucediendo ante nuestros ojos, y era espectacular. En cuestión de horas, las plantas comenzaron a florecer en varias áreas alrededor del dispositivo. Pequeños insectos, parecidos a especies de la tierra, comenzaron a aparecer, zumbando de planta en planta. Era una visión emocionante para todos nosotros. Era como presenciar el nacimiento de un nuevo mundo. «¡Funciona!», exclamó James, con una rara sonrisa en el rostro. Por primera vez en meses, sentíamos que estábamos haciendo algo grandioso, algo que podría cambiar el futuro de la humanidad. La primera semana tras la activación fue un período de gran entusiasmo. El dispositivo no solo generaba vida vegetal, sino que también introducía pequeños mamíferos, reptiles y aves, todo recreado a partir de una base de datos genética precargada. Elena pasaba los días catalogando las especies, muchas de las cuales se habían extinguido en la Tierra hace milenios. La fauna crecía más rápido de lo que habíamos previsto, pero todo parecía estar dentro de los parámetros controlados. Sin embargo, algo en el aire empezaba a cambiar. La atmósfera, que antes era estática, ahora parecía viva, vibrante, como si el propio planeta estuviera reaccionando a nuestra presencia. Fue entonces, en la segunda semana, cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Caminaba por el perímetro del valle con Yara cuando vi algo inusual. Huellas, grandes, profundas, mucho más grandes de lo que cualquier animal que el dispositivo debería haber restaurado hasta ese momento podría haber dejado. «Esto no es normal», murmuré, observando las marcas en el suelo. Yara trató de racionalizarlo, sugiriendo que podría ser algún tipo de animal que no reconocíamos, pero algo no cuadraba. Las huellas tenían forma humana, pero eran mucho más grandes y anchas de lo que debíamos haber generado. Cuando volvimos al campamento, Elena estaba analizando más muestras de suelo. Le mostré las fotos de las huellas y frunció el ceño. «Esto no está en el sistema», dijo, consultando la base de datos genética del dispositivo. Lo verificó varias veces, pero no había registro de nada similar en nuestro archivo. Algo estaba mal, pero aún no sabíamos qué. En la tercera semana, la sensación de que algo estaba más allá de nuestro control comenzó a intensificarse. Criaturas empezaron a aparecer a lo lejos, primero pequeñas sombras en los árboles que ahora cubrían el valle, luego siluetas humanoides más grandes, moviéndose rápidamente entre los bosques recién formados. No se acercaban, pero sabíamos que nos estaban observando. Nuestros sensores comenzaron a registrar anomalías. La atmósfera parecía fluctuar, como si el planeta estuviera respirando de nuevo, pero no era solo el planeta el que estaba despertando. Había algo más allá de la simple recreación biológica ocurriendo, algo que ninguna de nuestras predicciones había considerado. Las criaturas comenzaron a acercarse. Al principio, eran solo sombras al borde de nuestra visión, humanoides grandes, cubiertos de pieles gruesas y cicatrices que cubrían sus cuerpos desnudos. Nos observaban desde lejos, escondidos entre los árboles que ahora crecían densos alrededor del valle. Parecían desconfiar de nosotros tanto como nosotros de ellos. Pero, a medida que pasaban los días,
se volvían más audaces, acercándose cada noche más a nuestro campamento. Sentía sus ojos sobre mí mientras caminábamos por los senderos creados por nuestra exploración, y la sensación de ser observado se volvió constante y asfixiante. Elena se obsesionó con las criaturas. Quería saber más sobre qué eran, de dónde venían, cómo el dispositivo podría haber generado algo que estaba completamente fuera de nuestros parámetros programados. «Esto no tiene sentido», repetía, pasando horas reanalizando los datos en el banco de genes. «Nosotros controlamos todo. Nada de esto debería estar aquí». James, por otro lado, se mantenía pragmático. «Debemos desactivar el dispositivo», sugirió, cada vez más ansioso. Pero no podíamos hacer eso sin entender lo que estaba pasando. El dispositivo era nuestra única esperanza para salvar a Lazarus y, en consecuencia, a la humanidad. Desactivarlo significaba fallar. Fue durante una de esas noches que ocurrió lo inesperado. Estaba haciendo la ronda alrededor del campamento cuando escuché el ruido de pasos rápidos y pesados en la vegetación cercana. Giré la cabeza en dirección al sonido, mi linterna iluminando lo que parecía ser un hombre, o algo parecido. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y estaba inmóvil, solo observándome. Eso duró segundos, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente retrocedí, desapareció en la oscuridad con una agilidad aterradora. Informé del incidente al resto del equipo, pero nadie sabía qué hacer. Esas criaturas, fueran lo que fueran, nos estaban rodeando. Estábamos en un estado de alerta máximo. La tensión dentro del campamento aumentaba con cada día que pasaba. Todos teníamos la sensación de que estábamos siendo cazados, y el miedo se apoderó de nosotros. Elena, sin embargo, parecía extrañamente atraída por esas criaturas. Quería establecer contacto, convencida de que podrían ser una especie de homínidos nunca antes catalogados, que de alguna manera habían sobrevivido a milenios de destrucción. «Esto es un milagro antropológico», insistía, aunque el resto de nosotros estaba más preocupado por la supervivencia que por descubrimientos científicos. Nuestras cámaras capturaron imágenes más nítidas de ellos. Eran humanoides, de hecho, pero mucho más grandes y fuertes que cualquier humano o homínido que conociéramos. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices y pinturas rituales, y sus manos sostenían armas primitivas, hechas de piedra y hueso. Tenían una inteligencia cruel en sus ojos, algo antiguo y depredador. No había dudas de que estos seres no eran simples criaturas recreadas por la biotecnología del dispositivo. Tenían cultura, organización y hambre. Al mismo tiempo, las criaturas no eran la única amenaza. La fauna de Lazarus estaba creciendo más rápido de lo que esperábamos, y algunos de los animales restaurados no eran exactamente lo que esperábamos. Animales depredadores, como grandes felinos y reptiles gigantes, comenzaron a aparecer con frecuencia. Eran feroces, cazadores experimentados, que pronto se dieron cuenta de que éramos presas fáciles en un entorno que no conocíamos. Una vez, mientras Yara y yo tratábamos de arreglar una falla en los paneles solares, un depredador parecido a un tigre dientes de sable atacó de repente. Apenas pudimos escapar, pero no sin heridas. La criatura, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto, desapareció entre los árboles tan rápido como apareció. Con el paso de las semanas, quedó claro que el dispositivo estaba funcionando fuera de nuestros controles. Los bosques crecían a un ritmo anormal, y la vida salvaje, tanto plantas como animales, se multiplicaba más allá de cualquier previsión. El suelo se estaba transformando a un ritmo tan acelerado que comenzamos a preguntarnos si no habíamos desatado algo más profundo en el planeta, algo que estaba enterrado bajo la superficie y ahora estaba despertando. Nuestros días se pasaban en una tensión constante de ser atacados, ya fuera por depredadores o por los propios homínidos que ahora se acercaban cada vez más a nuestras fronteras. Nuestras noches estaban atormentadas por gritos distantes provenientes del bosque. Criaturas salvajes luchando por territorio o algo peor.
nunca tuvimos el valor de investigar. Alrededor de nuestra pequeña base, la vida estaba creciendo a un ritmo salvaje y nosotros estábamos en el centro de un nuevo ecosistema que parecía estar ganando vida propia. En la cuarta semana, encontramos más huellas, esta vez directamente alrededor del campamento. Eran grandes y dispuestas en patrones que sugerían que estábamos siendo observados y estudiados. Era claro que, mientras tratábamos de entender el planeta, o lo que quiera que hubiera sido revivido en él, nos estaba estudiando a nosotros. Las criaturas finalmente aparecieron en mayor número, visibles durante el día, escondiéndose solo parcialmente en las sombras de los árboles. Estábamos al borde del pánico, y todos sabíamos lo que se avecinaba. Cuando quedó claro que estábamos rodeados por criaturas desconocidas y que el dispositivo estaba funcionando fuera de cualquier control previsible, decidimos actuar. Reuní al equipo para discutir la desactivación inmediata del dispositivo, pero nos enfrentamos a un obstáculo inesperado. El panel de control había sido bloqueado. «No puedo acceder al sistema», dijo James, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre el teclado. Las luces rojas parpadeaban en alerta. Parece que el dispositivo está recalibrándose solo. El sudor corría por la cara de James mientras intentaba, sin éxito, desbloquear los protocolos de seguridad. «Esto es imposible», murmuró Elena, mirando fijamente las pantallas. El dispositivo había sido diseñado para seguir comandos humanos, pero algo, o alguien, había alterado sus códigos. «Es como si el dispositivo estuviera reescribiendo las reglas», continuó James, tratando de mantener la calma, pero la tensión era palpable. «Sea lo que está pasando, no somos nosotros los que estamos al mando». La realización de que no podíamos apagarlo nos golpeó como una ola de pánico. El dispositivo, que debía ser nuestra herramienta para crear vida, se había convertido en una fuerza autónoma, como si hubiera despertado algo más profundo dentro de Lazarus. Mientras James y yo intentábamos encontrar una forma de cortar la energía del dispositivo manualmente, Elena observaba las criaturas que ahora estaban cada vez más cerca. «Nos están rodeando», dijo, su voz baja, casi un susurro. Los humanoides estaban más cerca que nunca, ocultos entre los árboles, pero claramente esperando. «Nos están estudiando». En ese momento era obvio que ya no éramos los observadores. Nos habíamos convertido en el objeto de estudio de esas criaturas, que parecían tener una inteligencia cruel y una paciencia perturbadora. El campamento estaba en alerta máxima. Decidimos que, si no podíamos desactivar el dispositivo, evacuaríamos e intentaríamos llamar refuerzos desde la Tierra. Pero entonces, esa noche, ocurrió lo impensable. Nuestros detectores de movimiento captaron una gran cantidad de actividad alrededor del campamento. Criaturas, tanto los humanoides como los depredadores que el dispositivo había traído de vuelta, se movían en círculos, como depredadores esperando el momento adecuado para atacar. Fue Elena quien las avistó primero. «¡Están viniendo!», gritó, corriendo de vuelta al centro del campamento. Las criaturas humanoides avanzaban entre los árboles, ahora visibles a plena luz del día. Eran más grandes de lo que imaginábamos, con músculos prominentes y cicatrices que contaban historias de batallas primitivas. Sus armas de piedra y hueso, rudimentarias pero efectivas, brillaban a la luz tenue del cielo nublado. Uno de ellos, más alto que los demás, lideraba el grupo. Sus ojos rojos y brillantes estaban fijos en nosotros, llenos de una intención que no podía comprender completamente. En ese momento, no había tiempo para discutir o debatir. Corríamos contra el tiempo. James intentaba desesperadamente desactivar el dispositivo, mientras Elena, Yara y yo fortificábamos el campamento lo mejor que podíamos. No teníamos armas lo suficientemente poderosas para combatir criaturas tan grandes y brutales. Estábamos limitados a herramientas de trabajo y algunos equipos de emergencia,
pero sabíamos que eso no sería suficiente. «Son muchos», susurró Yara, con la voz temblando de miedo. Yo también podía sentir su presencia. Docenas, tal vez cientos, de ojos observándonos desde las sombras. Cada hora que pasaba, quedaba claro que no podríamos salir sin un enfrentamiento directo. Las criaturas nos rodearon completamente. Sabíamos que si no apagábamos el dispositivo, más de esas cosas seguirían apareciendo. Lazarus estaba despertando, y estábamos en medio del proceso. El planeta, o lo que quedaba de él, estaba siendo repoblado por una fuerza que no comprendíamos. Empecé a pensar si no habíamos, de hecho, tocado algo que debería haber permanecido dormido. Tal vez el propio Lazarus nos estaba advirtiendo. De repente, un grito cortó el silencio. No un grito humano, sino un sonido profundo, gutural, que parecía vibrar en la propia atmósfera. Las criaturas se estaban preparando para atacar. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. Tomé el radio y pedí ayuda, pero sabía que sería inútil. Incluso si la Tierra captara nuestra señal, estaríamos muertos mucho antes de que llegara algún socorro. El pánico se apoderó del equipo. Elena insistía en que las criaturas podrían ser contactadas, tal vez incluso pacificadas, pero yo sabía que era imposible. Esos seres no estaban interesados en conversación. Nos veían como intrusos. Cuando los primeros pasos pesados resonaron alrededor del campamento, el miedo congeló el aire. Era una marcha, lenta y firme, como si supieran exactamente cuándo y cómo atacarnos. Corrimos hacia el dispositivo en un último intento de desactivarlo. James y yo forzamos la apertura del panel de control con herramientas improvisadas, pero el sistema estaba completamente bloqueado. «Se está protegiendo», dijo James, su rostro contorsionado en desesperación. Las luces parpadeaban de manera errática, como si el dispositivo tuviera vida propia. Entonces escuchamos el primer rugido, seguido de un embate rápido y brutal. El campamento, que alguna vez fue un punto de esperanza y exploración científica, ahora se presentaba como un escenario de devastación. La zona estaba cubierta de escombros, con tiendas rasgadas y equipos rotos esparcidos por todas partes. El suelo estaba embarrado por la lluvia mezclada con la sangre y el combustible de los vehículos destruidos. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras siniestras sobre el campo de batalla. Las estructuras del campamento, que habían sido diseñadas para soportar las penurias del planeta Lazarus, estaban irreconocibles. Los sonidos de metal aplastado y el olor a combustible quemado llenaban el aire, creando un ambiente de desolación y miedo. El equipo estaba exhausto y herido, con sus miembros luchando por mantenerse en pie tras el brutal ataque. Las heridas iban desde cortes superficiales hasta lesiones más graves, y la mayoría tenía el semblante abatido, reflejando la intensidad del enfrentamiento. El equipo de primeros auxilios se puso rápidamente en uso, mientras tratábamos de atender a los heridos con lo que teníamos a disposición. El estrés y el trauma eran evidentes en las expresiones de los científicos y técnicos, que miraban alrededor con una mezcla de desesperación e incredulidad. La sensación de que habíamos sido completamente derrotados era abrumadora, y la lucha por la supervivencia se había convertido en una prioridad absoluta. El dispositivo de biorrecreación estaba dañado y parpadeaba de forma errática, sus luces emitiendo una pulsación irregular. El dispositivo, que antes era la clave para nuestro éxito en la investigación del planeta, ahora parecía estar convirtiéndose en una fuente de confusión y peligro. Su estructura metálica estaba aplastada y sus circuitos expuestos, indicando la intensidad del ataque. El campo de energía que había creado estaba disminuyendo, y la protección que ofrecía al campamento estaba desapareciendo rápidamente. El entorno a su alrededor parecía cargar una tensión palpable, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando a nuestra presencia y a las consecuencias de nuestras acciones. Los árboles alrededor
que antes eran simples observadores silenciosos de nuestra actividad, ahora parecían inclinarse hacia el campamento, como si estuvieran participando en el caos. La vegetación que normalmente proporcionaba una sensación de tranquilidad ahora parecía hostil, sus sombras alargadas y distorsionadas por los destellos de las luces de emergencia. El sonido del viento a través de los árboles creaba una melodía siniestra que se mezclaba con el sonido de los escombros y las corrientes de agua de la lluvia. La sensación de estar rodeado por una fuerza invisible y amenazadora era casi abrumadora. El miedo y la incertidumbre impregnaban cada rincón del campamento. Había una sensación de que el peligro aún estaba presente, incluso después del ataque. La noche se acercaba rápidamente, trayendo consigo una oscuridad que parecía intensificar nuestro desespero. La comunicación con el control central estaba intermitente e incierta, lo que solo aumentaba nuestra sensación de aislamiento. Cada ruido, cada sombra, parecía llevar una nueva amenaza, y el equipo estaba en alerta constante, luchando por mantener la calma y el orden. Las prioridades inmediatas eran garantizar la seguridad de los sobrevivientes y evaluar la extensión de los daños. El equipo estaba dividido entre aquellos que intentaban reparar el dispositivo de biorrecreación y aquellos que trabajaban para estabilizar el sistema de comunicación. La falta de comunicación efectiva con el control central hacía que cada decisión fuera aún más crítica y arriesgada. Había un sentimiento creciente de que cada acción podría ser la última oportunidad de sobrevivencia, y la necesidad de encontrar soluciones rápidas y eficaces era imperativa. Helena y James estaban en la primera línea de los esfuerzos para reparar los sistemas esenciales, mientras yo me encargaba de coordinar las actividades y tratar de calmar al equipo. El estrés estaba tomando el control, y la presión para tomar decisiones acertadas en un entorno caótico era inmensa. La sensación de estar abrumado y sin opciones hacía que cada tarea pareciera más desafiante. Sin embargo, había una determinación inquebrantable en cada miembro del equipo para superar las adversidades y encontrar una salida. Las condiciones climáticas adversas contribuían al ambiente hostil. La lluvia seguía cayendo, haciendo el terreno aún más traicionero y dificultando el trabajo del equipo. El frío comenzaba a instalarse y la humedad aumentaba el malestar general. La visibilidad estaba comprometida y los ruidos de la tormenta añadían una capa extra de tensión al ya sombrío escenario. Las condiciones meteorológicas se estaban convirtiendo en un enemigo adicional, exacerbando la dificultad de la situación. La sensación de desamparo era palpable. Nuestra incapacidad para restaurar rápidamente la comunicación con el control central y la deterioración del dispositivo de biorrecreación creaban un ambiente de incertidumbre y miedo. Las esperanzas de una solución rápida parecían cada vez más distantes, y la presión de tener que lidiar con una situación en rápida deterioración comenzaba a pesar sobre todos. Cada minuto parecía una eternidad, y el equipo luchaba por mantener la esperanza mientras enfrentaba la dura realidad de la situación. A pesar de todas las adversidades, el equipo demostraba un coraje notable. La determinación de enfrentar lo que parecía ser una situación sin salida y la dedicación para salvar lo que quedaba del campamento y de sus investigaciones era inspiradora. Cada miembro estaba comprometido en hacer lo posible para superar el caos y garantizar que nuestra misión, a pesar de las dificultades, no fuera en vano. La lucha por la supervivencia y la recuperación apenas comenzaba, y el equipo se preparaba para enfrentar los próximos desafíos con una determinación renovada. James y Helena se dedicaron incansablemente a reparar el sistema de comunicación. El sistema de comunicación era crucial para mantener contacto con el control central y coordinar cualquier tipo de asistencia que pudiera ser enviada. Estaban examinando las conexiones dañadas, sustituyendo cables y tratando de restablecer una comunicación estable.
El trabajo era minucioso y desafiante, requiriendo precisión y atención a los detalles mientras intentaban lidiar con el equipo dañado y los sistemas sobrecargados. Mientras James y Elena se concentraban en la comunicación, yo estaba ocupado organizando a los sobrevivientes y asegurándome de que todos estuvieran a salvo. El caos generalizado dificultaba mantener el orden y garantizar que todos recibieran la atención necesaria. Estaba distribuyendo tareas, coordinando los esfuerzos de primeros auxilios y tratando de ofrecer apoyo emocional a los miembros del equipo que estaban en estado de shock. Cada decisión que tomábamos parecía tener un impacto directo en la supervivencia del grupo. El sentimiento de desamparo era evidente. Las condiciones adversas, la falta de comunicación y la destrucción del equipo esencial creaban un ambiente en el que la esperanza parecía desvanecerse rápidamente. La sensación de que habíamos sido derrotados era ineludible, y la dificultad para encontrar una solución inmediata a nuestros problemas solo aumentaba el desespero. El equipo luchaba contra la sensación de que estábamos completamente aislados y sin recursos para enfrentar la situación. Elena hizo una pregunta que reflejaba los sentimientos de todos. ¿Qué haremos ahora? Miró hacia el horizonte, donde la noche comenzaba hasta a establecerse, y el desespero en su voz reflejaba la gravedad de la situación. La respuesta inmediata parecía obvia: restablecer la comunicación con el control central en la Tierra. Sin esta comunicación, nuestra capacidad para coordinar cualquier asistencia o evacuación estaba severamente limitada. La falta de recursos y la condición crítica del campamento requerían una respuesta rápida y eficaz. El intento de restablecer la comunicación con el control central estuvo marcado por frustraciones y desafíos técnicos. Cada intento parecía más difícil que el anterior, y la sensación de que estábamos luchando contra un enemigo invisible aumentaba la tensión. El sistema de comunicación estaba fallando, y la distancia y los obstáculos técnicos complicaban aún más la situación. Cada segundo perdido sin comunicación aumentaba nuestra vulnerabilidad y el miedo de que nuestra situación pudiera empeorar. Finalmente, después de varios intentos, logramos hacer contacto con el control central. La respuesta que recibimos fue una mezcla de alivio y desaliento. Aunque el control central estaba al tanto de nuestra situación y trabajando para enviar ayuda, había una conciencia de que llevaría tiempo debido a la distancia y los desafíos técnicos involucrados. La ayuda estaba en camino, pero el tiempo de espera era incierto y aumentaba nuestra sensación de impotencia. Mientras esperábamos la ayuda, la presencia del líder de las criaturas parecía estar siempre en nuestras mentes. La sensación de que estábamos siendo observados era constante, y la idea de que el dispositivo de biorrecreación podría tener un papel crucial en lo que estaba ocurriendo se volvía cada vez más evidente. La pulsación errática del dispositivo y sus efectos sobre el comportamiento de las criaturas planteaban preguntas sobre su verdadera función y el impacto de su activación en el entorno que nos rodeaba. El análisis más profundo del dispositivo de biorrecreación reveló información alarmante. El dispositivo parecía estar creando un campo de energía que influía en la biología de las criaturas de manera compleja. La activación del dispositivo había exacerbado la agresividad de las criaturas, pero también parecía ofrecer algún tipo de protección al campamento. Este conocimiento era crucial para entender la dinámica de nuestro entorno y desarrollar estrategias para enfrentar las amenazas. La sensación de que el dispositivo de biorrecreación podría ser la clave para nuestra supervivencia o nuestra ruina era palpable. Elena sugirió que necesitábamos entender completamente el dispositivo y cómo podría ser utilizado a nuestro favor. El equipo se dedicó a este análisis con una determinación renovada, sabiendo que cualquier descubrimiento podría ser vital para garantizar nuestra seguridad y éxito futuro.
Cada nueva información era un paso hacia una comprensión más clara de lo que enfrentábamos. El estudio del dispositivo de biorrecreación continuó mientras esperábamos la llegada de la ayuda. El equipo estaba empeñado en aprender lo máximo posible sobre el dispositivo y sus interacciones con el entorno. La determinación de entender y utilizar este conocimiento reflejaba nuestra esperanza de que, a pesar de las dificultades, pudiéramos encontrar una solución a nuestra situación y evitar que otros equipos enfrentaran los mismos desafíos en el futuro. Mientras el equipo esperaba la llegada de la ayuda, la sensación de que el líder de las criaturas nos estaba observando se volvió casi una obsesión. Había un miedo creciente de que la presencia constante de la amenaza representara un peligro inminente, y la necesidad de encontrar una solución se volvió aún más urgente. La tensión entre el equipo era palpable, y la conciencia de que cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte hacía que cada discusión y elección fuera aún más crítica. El dispositivo de biorrecreación, con sus señales erráticas y pulsación inquietante, se convirtió en un foco central de nuestro análisis. La idea de que el dispositivo podría estar desempeñando un papel crucial en la interacción con las criaturas era un concepto que no podíamos ignorar. El equipo comenzó a explorar la posibilidad de que el dispositivo podría estar influyendo en la biología de las criaturas, de manera que aumentara su agresividad, pero también a ofrecer algún tipo de protección al campamento. Elena sugirió que necesitábamos entender completamente el dispositivo de biorrecreación y cómo podría ser utilizado a nuestro favor. Esta sugerencia era un intento de transformar el miedo y la incertidumbre en una ventaja estratégica. El equipo comenzó a trabajar intensamente para descubrir cómo el dispositivo podría ser ajustado o manipulado para neutralizar la amenaza de las criaturas y proteger el campamento. Cada descubrimiento parecía crucial para nuestra supervivencia y para la comprensión de lo que estaba ocurriendo. El análisis reveló que el dispositivo de biorrecreación tenía una capacidad sorprendente para interactuar con el entorno que nos rodeaba. Descubrimos que el dispositivo estaba creando un campo de energía que parecía influir directamente en la biología de las criaturas. Este campo estaba exacerbando la agresividad de las criaturas, pero también estaba creando una zona de protección alrededor del campamento. La comprensión de este fenómeno era vital para ajustar nuestras estrategias y tratar de mejorar nuestra posición. El equipo estaba dividido entre la esperanza de que el dispositivo pudiera ser ajustado para ayudar y el miedo de que su presencia pudiera estar contribuyendo a nuestra situación desesperada. La necesidad de una comprensión más profunda y de posibles soluciones era cada vez más evidente. La idea de que el dispositivo podría ser la clave para nuestra supervivencia se estaba convirtiendo en una motivación poderosa para continuar el análisis y explorar todas las posibilidades. La decisión crítica sobre cómo manejar el dispositivo de biorrecreación estuvo marcada por intensos debates. Algunos miembros del equipo creían que deberíamos intentar ajustar el dispositivo para maximizar su protección y minimizar los efectos negativos sobre las criaturas. Otros temían que cualquier cambio pudiera agravar aún más la situación y provocar una reacción aún más agresiva de las criaturas. La necesidad de una decisión informada y cuidadosa era crucial para determinar el próximo curso de acción. La sensación de urgencia estaba presente en cada decisión tomada. La presión de que la ayuda estaba en camino, pero aún tardaría, creó un ambiente de alta tensión. Cada movimiento, cada ajuste en el dispositivo, se realizaba con la conciencia de que el tiempo se estaba agotando y que cualquier error podría ser fatal. El equipo luchaba por mantener la calma y la racionalidad, incluso ante el creciente estrés y la presión para encontrar una solución. El análisis del dispositivo reveló que sus funciones estaban más allá de nuestra comprensión inicial.
El campo de energía creado por el dispositivo parecía tener efectos complejos sobre la biología de las criaturas y el entorno que lo rodea. El equipo estaba comenzando a darse cuenta de que el dispositivo no era solo una herramienta, sino una pieza clave en un sistema mucho más complejo. La necesidad de entender ese sistema y cómo interactuar con él se convirtió en una prioridad absoluta. Los descubrimientos sobre el dispositivo de biorrecreación fueron una mezcla de alivio y frustración. La posibilidad de que el dispositivo pudiera usarse para mejorar nuestra situación ofreció un rayo de esperanza, pero la complejidad del sistema y las incertidumbres sobre los efectos secundarios seguían creando desafíos significativos. El equipo estaba decidido a continuar el análisis y trabajar en posibles soluciones, sabiendo que nuestra supervivencia dependía de nuestras acciones y decisiones. La decisión crítica sobre cómo manejar el dispositivo de biorrecreación y la amenaza de las criaturas fue un momento decisivo para el equipo. La comprensión de que el dispositivo tenía un papel crucial en nuestra situación creó un enfoque renovado en el análisis y en la búsqueda de una solución viable. Cada descubrimiento y cada ajuste se hicieron con la esperanza de que, a pesar de las adversidades, pudiéramos encontrar un camino hacia la supervivencia y la seguridad. Con el tiempo, la ayuda prometida finalmente llegó al campamento devastado. La llegada de los equipos de rescate trajo un alivio inmediato, aunque la situación seguía siendo crítica. La evacuación del área fue una operación compleja y meticulosa, que requirió una coordinación cuidadosa para garantizar que todos los miembros del equipo fueran retirados de manera segura. La sensación de alivio al ver llegar la ayuda era palpable, pero el peso de la experiencia y la destrucción alrededor permanecían como crueles recordatorios de la gravedad de la situación. El equipo fue trasladado a una base más segura, donde recibimos atención médica y apoyo psicológico. El cambio a un entorno más seguro ofreció una oportunidad para comenzar a recuperar el equilibrio, pero las cicatrices físicas y emocionales eran evidentes. La experiencia había dejado marcas profundas, y la necesidad de procesar el trauma y comenzar la curación era una parte fundamental de nuestro camino hacia la recuperación. El dispositivo de biorrecreación fue retirado del campamento y colocado en una instalación segura para un estudio más profundo. La decisión de asegurar el dispositivo era una medida necesaria para evitar que causara más daños y para permitir un análisis más detallado de sus efectos y funciones. La comprensión completa del dispositivo era crucial para evitar que otros enfrentaran las mismas amenazas y para asegurar que sus potencialidades fueran comprendidas y utilizadas correctamente. La experiencia en el planeta Lazarus sirvió como un recordatorio brutal de los riesgos involucrados en la exploración de territorios desconocidos. La destrucción del campamento y la amenaza de las criaturas revelaron la fragilidad de nuestras operaciones en ambientes alienígenas y la necesidad de una preparación más cuidadosa. Las lecciones aprendidas durante esta misión fueron valiosas para mejorar la seguridad y la eficacia de futuras exploraciones. El estudio de las criaturas y del dispositivo de biorrecreación continuó después del regreso a la Tierra. La investigación tenía como objetivo comprender mejor a las criaturas y el impacto del dispositivo sobre ellas, así como desarrollar estrategias para enfrentar situaciones similares en el futuro. La esperanza era que los descubrimientos realizados pudieran ayudar a evitar futuras catástrofes y proporcionar una base para futuras exploraciones e investigaciones en planetas desconocidos. El equipo que sobrevivió a esa pesadilla regresó a la Tierra con una nueva comprensión de la complejidad y el peligro del planeta Lazarus. Las experiencias y los desafíos enfrentados habían moldeado al equipo y profundizado nuestro conocimiento sobre la exploración de territorios alienígenas. La comprensión de las dinámicas entre el dispositivo de biorrecreación y las criaturas ofreció una nueva perspectiva
sobre cómo manejar situaciones de alta complejidad y riesgo. La esperanza de que las lecciones aprendidas pudieran transformar el planeta Lazarus en un lugar más seguro para la exploración era una meta importante. El conocimiento adquirido sobre las criaturas y el dispositivo de biorrecreación podría ayudar a crear estrategias para minimizar los riesgos y mejorar la seguridad de futuras misiones. La experiencia había sido desafiante, pero la esperanza de transformar el planeta en un lugar más seguro era una motivación poderosa. El equipo se dedicó a compartir sus descubrimientos y experiencias con la comunidad científica y con futuros equipos de exploración. La comunicación abierta y la colaboración eran esenciales para garantizar que las lecciones aprendidas se utilizaran de manera efectiva y que futuras misiones estuvieran mejor preparadas para enfrentar los desafíos desconocidos. La experiencia en el planeta Lazarus se convirtió en un caso de estudio valioso para la exploración espacial. La recuperación y adaptación después de la misión fueron un proceso largo y difícil. El equipo tuvo que lidiar con el trauma y las cicatrices dejadas por la experiencia, además de ajustarse a la vida de regreso en la Tierra. El apoyo continuo y el cuidado de la salud mental y emocional eran esenciales para garantizar que el equipo pudiera recuperarse completamente y prepararse para futuros desafíos. La experiencia en el planeta Lazarus dejó una marca duradera en todos los involucrados. El viaje fue un recordatorio de que la exploración espacial es una empresa peligrosa y compleja, pero también una oportunidad para aprender y crecer. La esperanza era que, con el tiempo y la investigación continua, pudiéramos transformar los desafíos enfrentados en avances y mejoras que beneficiarían futuras exploraciones y a la humanidad en su conjunto.